Bueno, antes que nada, un placer estar aquí con todos ustedes en esta tarde en el Foro José Revueltas, continuando como una segunda parte de un diálogo que habíamos comenzado hace un día con Paco, con Petros y Alfonso casualmente, que hablábamos de la novela negra en general. Y ahora yo creo que si alguien conoce de lo que estamos viviendo en México y plasmándolo en literatura negra, que ha servido como reflejo, que ha servido como un espejo de lo que estamos viviendo, que si queremos entender nuestra sociedad y los problemas que estamos sufriendo, desde luego es Alejandro Almazán, y me gustaría que él comenzara platicando sobre eso, del reflejo de nuestro México en la novela negra. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en mi caso, bueno, yo soy reportero, pero hay algunas historias que no puedo contar en el periodismo, entonces decidí saltar a la ficción. Así es como hice mis dos novelas, Entre Perros y El Más Buscado, que tiene que ver con el Chapo Guzmán. Yo creo que de pronto los periodistas nos dimos cuenta que no podíamos contar muchas historias, digo por el miedo, porque no teníamos las pruebas, y entonces yo creo que saltar a la ficción era un buen refugio, y ahí empezamos a empezar a contar muchas de las historias que se quedaban ahí rezagadas por lo que les he dicho. Por ejemplo, hoy vengo llegando de Guerrero, ¿no? Y hay tantas historias en Guerrero, digo, lo de Ayotzinapa, digo que es lamentable. Ahorita le decía a Bev que prácticamente es como la cereza del pastel, ¿no? O sea, en realidad el pastel está podrido y hay que contar el pastel. Y en el pastel, a veces como reportero tú no puedes contar muchas cosas. Es casi increíble que los Guerreros Unidos, los narcos estos, controlen todo el norte de Guerrero y el cacique del norte de Guerrero sea Rubén Figueroa, y es casi imposible que no tengan alguna sociedad, ¿no? Pero no hay las pruebas, ¿no? No tenemos las pruebas, entonces, bueno, quizá esa historia hay que contarla en ficción, ¿no? Aunque tenga mucho que ver con la realidad, ¿no? O, por ejemplo, estuve platicando con mucha gente no cuenta, bueno, sí cuenta sus historias, pero no da su nombre, son terribles, son brutales, todas son de secuestro, extorsiones, homicidios, descuartizamientos y todo lo que sabemos de este país. Y bueno, esas a lo mejor sí entran en el periodismo, pero hay otras que no. Por ejemplo, digo, ayer me pasó algo muy extraño. Ya venía para DF, estaba un taxi parado y entonces le dije al chico, oye, voy a la terminal de autobuses, y él me dijo, sí, súbete, estaba esperando una señora, pero ya mejor me voy. Y le digo, ¿y qué estabas esperando de la señora? Y me dice, es que acaban de secuestrar a alguien de su familia, vino a sacar dinero al cajero y quiere que la lleve al lugar donde tiene que entregar el dinero, pero si voy yo con la señora, pues me van a matar también. Y entonces yo le dije, no, pues espera a la señora, o sea, si te está diciendo que la lleves. Y me dijo, no, o sea, yo no voy a ir, ¿no? Entonces, bueno, esa historia que a lo mejor periodísticamente es increíble o suena irreal, pues bueno, son de las que finalmente yo termino adoptando para una novela, ¿no? La del Chapo Guzmán, por ejemplo, que fue la última novela que hice, y con eso terminó esta participación para dar a los demás la voz. Básicamente lo que hice fue juntar todas las versiones que había sobre el Chapo, ¿no? Todo el Vox Populi que daban del Chapo Guzmán. Obvio, también fui a reportear un poco, conozco ahí a alguna gente, entonces bueno, fui, me senté con ellos, platiqué, y bueno, terminé haciendo una novela que, digo, no es el Chapo Guzmán, es el Chalo Gaitán, pero prácticamente es el super yo del Chapo, ¿no? Y bueno, sí tenía, aún así cuando es ficción uno llega a tener miedo. Yo me acuerdo que tengo ahí a un conocido que conoce a esa gente, le dije, oye, dale el libro, porque no quiero salir pues así de pronto con esa paranoia, ¿no? Tiempo después se lo dio, bueno, hablé con él y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, mira, yo se lo di a uno de sus hijos, no se lo di a él, pero se lo di a uno de sus hijos, pero uno de sus hijos ahí lo trae, entonces no creo que haya problema, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya, tranquilo, porque hasta en eso hay que pensar, o sea, incluso aunque sea ficción, uno se mete en problemas, ¿no? O sea, ya en el periodismo lo vemos, digo, a mí me han pasado muchas cosas en el periodismo, y también en la ficción, ¿no? En la ficción, aunque es eso,
están también ese peligro, ¿no? Yo creo que, no sé, me imagino que algunos de los compañeros que están aquí en la mesa tienen también unas historias mucho pues, más severas, ¿no? Y bueno, pues por lo pronto eso es lo que yo les puedo contar un poco. Gracias. No, gracias. Le paso el micrófono a Julia. Pues yo quería hablar de los temas, parto de todo lo que ha estado diciendo él. Cuando pensamos en la cantidad de temas que en este momento existen para escribir novela negra, pensamos en México negro. No solamente estos horrores como cereza del pastel, como decía él, Ayotzinapa, Tlatlaya, sino si nos ponemos a pensar que en Sonora hay 2 ríos absolutamente contaminados, que Monsanto sigue intentando, si no es que ya lo logró, pues sembrar maíz transgénico. Si nos ponemos a pensar que, y esto lo sé de muy buena fuente, que en la frontera ya las gasolineras no se llaman Pemex, ahora ya se llaman Chevron, Shell, Texaco, etcétera. Y eso que todavía nos están diciendo, todavía no entra en vigor legal totalmente la reforma energética. Sí, tenemos secuestros, tenemos la corrupción y el contubernio de los banqueros con los empresarios, con el narcotráfico. Lo que ha sucedido con la minería a cielo abierto que está contaminando todo lo que es contaminable, el agua que se necesita, por ejemplo, para el gas, el famoso gas de lutitas, que hay que excavarlo a unas profundidades tremendas para los cuales se necesitan millones y millones de litros de agua, ¿sí? Para sacar unas burbujitas de gas. Eso es lo que va a suceder, van a dejar como queso gruyère muchas partes de la República. Imagínense la cantidad de temas y además los personajes, como él decía, efectivamente, cualquier personaje que leamos en una novela negra lo podemos identificar con cualquier gente que existe, ya sea en la iniciativa privada, ya sea en el gobierno, en el narcotráfico, en la banca, etcétera. Y como él dice, bueno, pues eso hasta cierto punto se corre el riesgo, por lo pronto no, pero no sabemos qué va a suceder después de esto que acaba de suceder. Yo creo que ya puede suceder cualquier cosa aquí. Y desde esa perspectiva, yo siento que la Ciudad de México, entre comillas, está muy tranquila, porque nosotros no estamos viviendo lo que ha sucedido en Iguala, lo que ha sucedido en el Estado de México con Atlatlaya, y en la cantidad de lugares donde hay muertes extrajudiciales, fusilamientos extrajudiciales, de los cuales ni nos enteramos, nada más nos enteramos cuando se encuentran las fosas comunes, etcétera. Pero en México, y este es del horror que yo quiero hablar de México, yo he estado colectando firmas precisamente para la gente que quiere que se le pregunte sobre lo que va a suceder con nuestros energéticos. Y bueno, uno se podría decir, qué maravilla, ¿no? La gente va a querer firmar, porque bueno, pues estando las cosas como están, nos enteramos de todo lo que sucede en provincia. Pues no, una de las cosas que son tan sutiles y a la vez tan negras en esta ciudad es, por un lado, el desencanto. Pero ese desencanto que se convierte en indiferencia. Yo estuve en las calles, sábados y domingos en las calles durante 3 meses hasta que logramos juntar cierta cantidad de firmas. Tuvimos ataques de toda clase, de las gentes a las que les pedíamos su firma. Tuvimos indiferencia, tuvimos la actitud de muchas gentes que piensan que aquí en esta ciudad no puede pasar nada, no va a pasar nada, todo va a seguir igual. Ahorita deberíamos de estar verdaderamente toda la sociedad civil aquí en la Ciudad de México, sí lo ha habido, pero debería haber más, deberíamos estar mucho más indignados, mucho más encabronados por todo lo que está sucediendo,
pero yo pude constatar, y eso a mí me parece un tema para la novela negra tan terrorífico como los otros, pero de manera distinta, porque es una negrura, es un horror de la indiferencia, del cinismo, del... A mí eso no me interesa. No, pues que qué bueno, que vendan todo, aquí no sirve nadie para nada. No puede ser que nos veamos a nosotros mismos de esta manera y a la vez estamos muy lejos de la provincia. Nos enteramos por el periódico, salvo, por ejemplo, como tú, que probablemente vas a los lugares. Pero gentes como nosotros que escribimos nada más, por lo menos es mi caso, pues no lo vemos de primera mano. Nos enteramos por los periódicos, y no todos los periódicos, porque además, bueno, también está el terror, el horror, la negrura de los medios de comunicación, que nada más nos dan su versión. Entonces yo pienso que sí, hay muchos temas de novela negra, pero qué triste que haya tantos temas para la novela negra. Gracias. El doctor Eduardo Monteverde. Hace un par de días me dijeron, estaba yo comentando de unas historias, relatos, anécdotas, no sé, de emigrantes guatemaltecos en Chiapas en los años 70. Me dijeron que eso ya era historia, porque ahora está, desde luego, y qué bueno, ¿sí?, en todos los periódicos, ya está en los programas de Barack Obama, el asunto de los emigrantes. Pero como yo vivo en la molicie académica de la universidad y desconozco las fechas de caducidad de la historia, hablaré de este México negro, ¿sí? No de este México negro, de un lunar, ¿sí? Un lunar maligno, ¿sí?, porque estas metáforas insensatas de los cánceres de la sociedad, un lunar maligno del ejército mexicano matando guatemaltecos en 1976. Esto está narrado por dos médicos, uno muy joven y otro recién egresado de la especialidad de cirugía del Hospital General en Chiapas. Estos médicos no hicieron historia, curaron guatemaltecos para que pudieran narrar sus historias. Lo de esos médicos es simplemente el oficio. En 1970 es asesinado John Sosa, un asesinato, un extrajudicial, desde luego, por el ejército. Lo mata un general que se llamaba Luis R. Casillas. Mata a John Sosa, uno de los guerrilleros guatemaltecos de mayor tenacidad. Lo mata no solo extrajudicialmente, sino lo pone como tiro al blanco. Ahí están los vasos comunicantes que ustedes quieran. Era capitán el capitán Casillas. Después es de los operadores del 10 de junio. Vamos, matar a John Sosa, le da la jerarquía, va ascendiendo y después está a cargo de la 9ª zona militar en Culiacán. Bien. En 1974, bajo las instrucciones de Fort Bragg en Georgia, pero también del ejército mexicano, se forman en Guatemala los caiviles. En la parte en la que estaba el médico joven, en medio de la nada, en una vertiente de la montaña hacia la selva, ¿sí?, llegaban los refugiados que perseguían los caiviles. Los caiviles llevaban ya 2 años en ejercicio y llegaban, eran emigrantes huyendo, y habían oído que este médico joven, ¿sí?, que era un médico de segunda categoría, porque acababa de salir de la escuela, en un lugar de 5ª categoría, ¿sí?,
había leído El Capital o alguna cosa por el estilo. Entonces ahí lo relacionaban más o menos con la izquierda. Entonces llegaban los guatemaltecos contando sus historias de miseria. Aquí viene una digresión, un poema de León Felipe. Oí contar su historia de hambre a los miserables emigrantes. ¿Sí? Esto es en medio de la selva. No había zapatismo, no había nada, y había selva todavía. Llegaban, sí, partos a media selva, mordeduras de serpiente, ¿sí? Balazos del ejército o de los caiviles. Están los datos, los tiene ese médico, que creo que todavía vive, los tiene ese médico, ¿sí? Y llegaban los caiviles, invadían el territorio mexicano, 30 kilómetros en línea recta de la línea de la frontera hacia el río Usumacinta. Llegaban, sí, a buscar refugiados a la clínica modesta que tenía este médico, y llegaban a matarlos. Nunca se atrevieron, inclusive, pero sí humillaban a este médico que era mexicano. Y qué humillante ser humillado por extranjeros, guatemaltecos en este caso, ¿sí? Todavía los gringos tienen más sabor. No, por guatemaltecos y por militares guatemaltecos. Curó a muchos, pero con las historias que contaba, iban viendo, le platicaban cómo iban enterrando a sus muertos para que no los desenterraran los caiviles, ¿sí? Y se los comieran los animales. ¿Cuántas fosas hay ahí? Los arqueólogos están más preocupados por el solsticio de verano en Chichén Itzá, ¿sí? Pero esto amerita, es una historia caduca que amerita. ¿Cuántas fosas hay ahí? Aquí interviene otro médico, el del Hospital General, ¿sí? También trabajando en este México negro, en este lunar negro. Este médico tiene nombre, se llama Roberto Gómez Alfaro. Se había politizado porque el médico joven le había dado a leer México, riqueza y México, riqueza y miseria, y su moral y la nuestra. Ambos trabajaron, ¿sí? Porque en esas condiciones, en esos parajes de la selva, ¿sí? Nada más sirven dos profesiones, el ingeniero y el cirujano, ¿sí? Gómez Alfaro, ya le meto velocidad, ¿sí? Entonces es una historia caduca. ¿Cuántas fosas hay en esa región? Patricia Valladares. Hola a todos. Al igual que muchos de ustedes, yo originalmente soy investigadora, y lo que yo había hecho durante muchos años era investigar la violencia, y en especial la violencia de género en el país. Entonces, como decía Almazán, llega un momento que no es suficiente el formato académico para hablar de datos y cifras, sino es necesario cambiar con otro tipo de lenguaje para tratar de llegar a más personas. Y así fue como pasé de la investigación sobre violencia a la poesía y luego a la novela negra. Y en lo que estoy tratando de averiguar ahora, la pregunta básica para mí, como psicóloga y escritora, es preguntarnos qué tan violentos somos los mexicanos. Sí es cierto toda esta historia de Octavio Paz, de ese México bronco que está ahí dispuesto a salir a la menor provocación. Y justamente en los últimos 12 años hemos visto como un nivel de violencia insospechado, nuevas maneras de matar, de descabecear, de pozolear, de enterrar, etcétera, que serían dignas de las mejores novelas de terror, ¿no? Pero no estamos hablando de asesinos seriales que de repente por una patología matan gente, sino de la complejidad del país, que implica que haya niños sicarios que por 2,000 pesos matan a alguien y rompen el tabú del asesinato, y la violencia se vuelve como una forma de vida que además funciona, y funciona muy bien para el Estado. Entonces yo creo que la primera pregunta es: ¿a quién le beneficia esta guerra tan cruenta? ¿Dónde están los flujos de dinero? Y cómo finalmente los muertos los ponemos nosotros, y cómo lo que van quedando son como pequeñas anécdotas que cada uno nos contamos en nuestros libros,
y cada anécdota es más terrible que la otra. Pero la cosa que me impresiona es que así como vemos la televisión y vemos Descabezados y después cenamos o nos vamos a dormir, lo mismo pasa con los periódicos, los vemos y preferimos voltear la cara. Como decía Rosario Castellanos, que a veces el dolor son cosas que uno no puede ver. Y quizás esta boom que yo digo que hay de la novela negra en México, porque tenemos muchas cosas que decir, la idea es que no se banalice la violencia, que no normalicemos la barbarie y entonces nos parezca divertido la historia del Chapo y la historia de no sé quién, con toda su cauda de muertos, como si fueran caricaturas de antihéroes, donde están ahí como una especie de diversión, sin ni siquiera tomarnos la molestia de qué es lo que nos está pasando. Y realmente cuando los políticos dicen que se ha destrozado el tejido social, que se oye políticamente correcto, la idea es que realmente hay una nueva manera de interacción entre las personas que pasan de la indiferencia al horror o a la violencia. Y entonces la novela negra es una oportunidad para reflejarnos, para mirarnos en este espejo y hacernos las preguntas pertinentes: ¿qué vamos a hacer con esta clase de país que estamos viviendo? Yo con eso diría. A mí me parece que todo lo que ocurre tiene finalmente un origen. Por supuesto, los inatistas pueden pensar que los mexicanos somos así, otras gentes pensarán, los criminólogos pensarán que es cuestión del narcotráfico y sus intereses, en fin. Yo creo personalmente, y habría muchos argumentos al respecto, que el origen tiene que ver primero con un modo de producción que se llama capitalismo, después con un modelo económico que se llama neoliberalismo. En México, el modelo económico neoliberal ha tenido un éxito extraordinario. Finalmente, lo que ha sido más ostensible es ese retiro del Estado, del gobierno, de todo lo que son sus obligaciones. La abdicación con respecto a la salud, a la educación, incluso cambian la Constitución para que esto suceda. Y por supuesto también la abdicación con respecto a la seguridad. Si no existe un gobierno, finalmente un Estado lo que tiene es un gobierno, población, leyes, etcétera. Y si este gobierno no actúa como un regulador de lo que sucede en la sociedad, pues van a ocurrir muchas cosas. Y no porque seamos malvados o porque… la mayor parte de las cosas provienen de los problemas de carácter económico. Incluso las psicopatías y las sociopatías, también hay muchas pruebas al respecto, tienen que ver nada menos y nada más que con el hambre. Muchos de los criminales actuales, de una o de otra forma, padecieron hambre cuando eran niños. Lo que sucede con el hambre es que es una forma de enfermedad crónica que mantiene a las personas, como le sucede con cualquier enfermedad, metidas en sí mismas, viendo por todos lados enemigos, protegiéndose del mundo. Y para muchos individuos, ya en el extremo, lo siguiente es pasar a tratar de defenderse de un medio ambiente y a tratar de robar del medio ambiente aquello a lo que sienten que tiene derecho, simple y sencillamente porque son seres humanos. Y por supuesto no estoy aquí proponiendo esta clase de acciones gubernamentales que no son más que asistencialistas para que le den de comer a la gente,
No, ni mucho menos. En última instancia, y regularmente es a lo que siempre llego en esta clase de mesas, es a que tomemos conciencia de que las cosas no son tan simples como nos dicen en la televisión y la mayor parte de los periódicos. Que tomemos conciencia de clase, conciencia de que somos trabajadores, no somos clase media, ni ganamos lo suficiente para ser clase media. La mayor parte de nosotros tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Y lo que está sucediendo en la actualidad es nada menos y nada más que las clases dominantes ya ganaron y que pues nos están poniendo de rodillas. López Obrador lo decía en algún momento en los años pasados, por lo menos después del antepenúltimo fraude, decía: nos van a poner de rodillas si no hacemos algo. Y el problema es que ya nos pusieron de rodillas. Y el ligero problema es que la gente no tiene conciencia de eso. La gente cree, como se lo dice Adela Micha, que no ganamos suficiente porque no trabajamos suficiente o porque no hay suficientes ganancias. Y pues no, sucede que el bajo salario no es otra cosa más que un indicador del desequilibrio en la lucha de clases. Como ya se jodieron a los sindicatos, como ya no nos han incluso prohibido ideológicamente que nos reunamos para defendernos de los patrones y de la oligarquía, pues ¿a quién tienen que enfrentarse? Ya cambiaron las leyes incluso para pagarnos menos, para pagarnos por horas. En fin, si no adquirimos conciencia de todo esto, no vamos a actuar de una manera organizada y no vamos a cambiar verdaderamente lo que hay que cambiar. En fin, gracias. A ver, me voy a permitir ponquear un poco, yo sin ningún afán frivolizador, desde luego, pero hay una parte que a mí me interesa, que es la que vengo a platicar con el público lector, y estoy convencido además que la gente que lee es parte importante del cerebro de este país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y no estar viendo la tele. Y a mí hay una parte que me parece, o sea, cualquiera que nos escuchara en este momento pensaría que de aquí nos vamos a salir a dar un tiro y a beber cicuta. Y yo les quiero compartir algo de lo que se habla poco normalmente, y es que para mí el proceso creativo de escribir la novela policíaca también tiene una parte extremadamente gozosa, que es la posibilidad para un ciudadano de a pie como yo, porque yo no soy hijo de ningún primer ministro, ni soy funcionario mayor de la PGR, ni yo, igual que Alex, jamás he ido a una fiesta del Chapo Guzmán, nunca, tampoco me han invitado. Pero hago mía las palabras de Oscar Wilde, ¿no? Que decía: tú no tienes que estar muerto para escribir cuentos de fantasmas. Y entonces he descubierto, más allá de todo esto, pero además me parece que es uno de los subgéneros más conscientes de la realidad nacional y de su entorno inmediato, y una un gran instrumento para crear toda la conciencia de la que están hablando aquí mis colegas en este momento. Pero también es de los pocos momentos en que un ciudadano de a pie puede como responder a todas estas cosas tan terribles que están sucediendo al lado y convertirlo como en la materia prima de un instrumento narrativo que puede ser, evidentemente debe tener, o me parece, al menos los que a mí me interesa, tiene que tener un gran compromiso, tiene que estar vinculado con el entorno inmediato, tiene que decir cosas, pero también tiene que tener una parte como muy divertida. Creo que sería terrible leer una novela policíaca que solo fuera deprimente. Ha sido el momento en el que he podido, no es que yo no escribo novelas en las que haya obligadamente finales felices, pero son momentos en que, disculparán mi francés, pero hay momentos en que los culeros les podemos devolver un poco su merecido, aunque sea solo de manera escrita y bueno, siempre en la lógica de la historia. Yo soy creo además que es extremadamente, a mí me parece muy notorio que una gran parte de la novela policíaca que se escribe en México tiene un gran sentido del humor que no está en otras ejecuciones. Es decir, hace poco se pusieron de moda los escritores escandinavos. Me gustaba darme cuenta, uno,
que Noruega y Suecia, que no eran lugares tan utópicos como se nos vendían, ¿no? Pero por otro lado, qué solemnes son los escritores escandinavos. Entonces yo me divierto mucho con las novelas de Alex, por ejemplo, soy gran fan de Entre Perros, me divierto mucho con lo que escribe Paco. Y bueno, ustedes, he leído los cuentos de ustedes y a ti no te he leído. Con el tuyo te voy a reír mucho. Pero creo que hay una parte muy gozosa, tiene que haber una parte muy divertida, es de esos pocos momentos en los que podemos tomar esta realidad terrible, revertirla y hacer con ella. Yo lo pienso en palabras de Brescia, que es como una especie de caramelo envenenado. Él decía, tú le das un caramelo que viene relleno de cianuro en términos de que tiene que tener cosas que te exploten en la cabeza, pero al mismo tiempo tiene que haber una parte como gozosa y sobre todo muy lúdica, y me parece, y sí, yo no creo que esté mal, que sea divertido leer novela policíaca. Yo gozo enormemente. Yo soy un poco más vinculado a la ciencia ficción, pero de verdad me divierto mucho leyendo la novela policíaca, entre otras cosas porque me parece que su gran tema, y lo decía de alguna manera Stanislav Lem decía que gracias a que se había escrito Crimen y Castigo, la novela policíaca había alcanzado el estatus de arte mayor. Y yo le agregaría de manera muy modesta que es posible porque el crimen es inherente a la sociedad humana. Bueno, yo creo que además tengo dos palabras como para demostrar que es de una presencia universal, que son Andrei Chikatilo. O sea, durante muchos años cuando había Guerra Fría, cuando yo era joven, hoy justo daba una clase de Guerra Fría en la universidad y mis alumnos de 20 años no pueden entender que haya habido un momento en que había dos potencias, ¿no? Entonces, bueno, había dos modelos hegemónicos y los rusos y los comunistas decían, los asesinos seriales son un fenómeno decadente de la sociedad de consumo. Hasta que descubrieron a Andrei Chikatilo, que se escabechó, ¿qué? A 75 pelados, una cosa así. Nada más le consiguieron 75, se habla de 300. Lo cual demuestra que en todos lados se cuecen habas y lo divertido es contarlo. O sea, yo de verdad, yo jamás aceptaría un puesto en la PGR o en la tira local porque sería un pésimo policía. Jamás, o sea, y si me preguntan, oiga, es algo que siempre le preguntan, seguro les han preguntado a todos ustedes, ¿qué haría usted para combatir el narcotráfico? Los escritores no tenemos esas respuestas. Pero podemos contar buenas historias, o deberíamos contar buenas historias alrededor de estas cosas tan sórdidas de las cuales se construye la novela policíaca. Y por eso a mí, en primera instancia, me gusta leerla y en segunda, escribirla. Nada más para terminar, sí, a mí tampoco me duele la novela negra. Tampoco la novela gráfica, las dos son grandes obras, la disfruto y qué bueno que las sigamos leyendo porque yo vivo de eso. Voy a hacer un paréntesis nada más para todos, no se olviden que a las 7 terminando esta mesa va a estar Cristina Pacheco con Paco platicando, algo muy entretenido, dos personas que queremos mucho charlando, entonces por favor quédense, también los que están atrás firmando, esperando a Benito, viene algo muy bueno. Regresamos con Alex. Bueno, sí hay algo que quiero retomar de Bev. Es cierto, la verdad es que sí sufrimos en el periodismo, sí hay cosas muy terribles, pero también cuando estás en la ficción, en el momento creativo, utilizas mucho el humor negro, ¿no? Digo, en el periodismo de pronto no bueno, también se utiliza, yo también lo utilizo el humor negro en el periodismo, pero más en las novelas. Y ahí es donde de una u otra manera creo que tratamos de sacar esa furia. Hay un capítulo en el Más Buscado donde Calderón está hablando con el Chapo por teléfono, ¿no? Y están diciendo puras pendejadas, ¿no? Pero era una parte de mí que yo decía, güey, me tengo que... O sea, no se lo puedo decir al tipo enfrente o si se lo digo no me va a pelar, pero bueno, lo puedo por lo menos poner en las páginas, ¿no? Y también ir como desmenuzando cómo es la narcopolítica, pero también con ese humor negro, ¿no? No tanto para reírse, porque yo a veces... O sea, sí me divierte también, digo, me encanta, por ejemplo, Bev tiene una novela que se llama Tiempo de Alacranes, que es una gran novela de un sicario, y empieza genial, o sea, uno la está leyendo y no sabes en qué momento te tienes que reír o en qué momento tienes que llorar, pero eso es lo fascinante de la novela negra, a mí me gusta hacerla, obvio, tengo otro pacto con el lector, que es el periodismo, y ahí tengo que ser un poco más duro y a veces un poco hasta más trágico,
muchos de mis compañeros luego me dicen, ya cabrón, pon esperanza, pon algo de esperanza en tus textos, y hoy quiero poner algo de esperanza en el texto que haré de Guerrero, pero creo que esa parte también que empiezan a estigmatizar a la narconovela, ¿no? Se le llaman la narconovela. A mí me parece que es la novela de la violencia o es la novela policíaca, y que cada uno lo hace a su manera. Algunos lo hacemos mal, otros lo hacen mejor, pero ahí le estamos intentándolo, ¿no? Estamos intentándolo para que por lo menos, como dice Bev, alguien de a pie, ¿no?, pueda tener por lo menos idea de lo que está ocurriendo. A mí, estoy haciendo ahorita una novela que tiene que ver con los secuestros, ¿no?, pero que es una historia real, solo que si la hago realmente reportaje, el tipo que es el personaje principal va a venir y me va a matar, ¿no?, porque todavía está vivo. Entonces, bueno, decidí hacerla en ficción, ¿no? Y solamente les cuento muy rápido, en algún momento en un estado de aquí de la República hubo 0 secuestros. El jefe de la policía era el héroe, hoy es el secretario de Seguridad Pública, por eso no puedo hacerlo, pero fue el héroe en su momento. Y todo el mundo le preguntaba cómo le hacía para bajar los secuestros. Y él siempre decía que tenía ahí sus sistemas de inteligencia, bla, bla, bla. El tipo tuvo que irse del estado porque hubo un asesinato y él estuvo involucrado. Apareció 10 años después. Y en ese tiempo se dio a conocer qué era lo que hacía él con los secuestradores. Y lo que hacía es que junto con los narcotraficantes de la zona y junto con los empresarios y con el gobierno, localizaban a la familia de los secuestradores. Entonces iban por la familia de los secuestradores, los mataban, los violaban, y entonces ya negociaban en igualdad de condiciones, ¿no? A todos los secuestrados siempre los dejaron libres sin un solo peso, no pagaron un solo peso, y así fue como le hacía la policía en aquel entonces para hacerlo. Digo, eso lo voy a hacer, pero sé que es trágico, pero no quiero hacerla así de lágrimas, sino más bien también con ese humor negro, ¿no? Eso creo que facilita un poco o da chance de pronto la novela policial. Sí, solo para añadir, además de la revolución, que parece un poco más lejana, ya sabemos las causas, falta de conciencia, dicen que de armas, quién sabe. Además de la revolución también tenemos la sublimación, y es precisamente lo que los novelistas hacemos, sublimar, y quienes leen novela también subliman todo aquello que finalmente en la realidad no puede arreglarse como quisiéramos y que, bueno, depende de muchos factores. Podemos arreglarlo en la novela, pero además esta novela negra, que yo sigo pensando que tiene su origen en un sistema social, en un modo de producción, etcétera, también es formadora de conciencia. El arte es una forma de conocimiento que ayuda a otras formas de conocimiento y por lo tanto también de conciencia. Entonces, bueno, pues los invito a leer novela negra. Yo nada más quiero un poco reforzar lo que dijo Bef. Es cierto, en la novela negra el humor es importantísimo, indudablemente. Yo les invito a que, por cierto, que es con un precio especial. Mi novela está en siglo XXI, me dijeron que traían ejemplares a 30 pesos para que los que no me conocen pues lean mi novela. Y es una novela de humor negro también, no nada más es de género negro, sino también es de humor negro. Pero como decía Beth, una de las maravillosas cosas que permite la novela negra es vengarnos de eso que no podemos hacer en la realidad. Y yo creo que eso es un gran alivio y que si logramos jalar al lector, el lector también siente con nosotros como cómplice esa venganza. Eso era todo lo que quería. Yo quería apoyar eso que tú decías. No, pues es que uno de mis grandes placeres es cuando me vengo, porque la venganza es un placer de dioses.
1968 es un parteaguas, ¿sí?, de toma de conciencia. Se sigue tomando conciencia desde 1968. Platicando el otro día con Paco, ¿sí?, estamos de acuerdo en que los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, pero sí tienen las democracias que se merecen. Eso ya es de mi cosecha, ¿sí? Los pueblos tienen las democracias que se merecen. Esta historia caduca de modé, porque hay modas históricas, de inmigrantes de los 70s, desde luego da para una novela negra. No hay narcotráfico, ¿sí? Sí hay secuestros, pero son secuestros de inmigrantes que en 1976 no había ONGs. El clero en San Cristóbal de las Casas estaba muy preocupado por proteger a los católicos que expulsaban a los protestantes de San Juan Chamula. Los antropólogos de San Cristóbal estaban muy preocupados porque los protestantes estaban formando un anillo de miseria. Entonces, eso era lo taquillero y lo que ocupaba la prensa. Los emigrantes de entonces no tenían voz, ni desde luego este par de médicos que andaban por ahí. Bien, 20 años después, 1994, historia, otro lunar negro que tampoco tuvo eco y que fue publicado en lo que podríamos llamar periodismo negro, si es que lo hay. Lo que pasa es que lo escribe un periodista de segunda en un periódico de tercera, en un periódico que leen los albañiles, ¿sí?, en un periódico de cuasi analfabetos, ¿sí?, y un periodista de segunda en un periódico de tercera no es taquillero, no tiene glamour, aunque se dedique al periodismo negro, ¿sí? La discriminación tiene muchos matices. Bien, 1994, 95, 96, más o menos, ¿sí? La Bestia, el tren, no se llamaba La Bestia, es un mote periodístico de Televisa, ¿sí?, era simplemente el tren. Pero había ya caminos de extravío. Uno de los caminos de extravío era por los manglares que van de Tapachula a Pijijiapan. Este reportero de segunda se entera, le pasa el tip un periodista de primera, Marco Aurelio Carballo, amigo de Rafael Ramírez Heredia, en fin, en el top del candelero del glamour. Y le dice, fíjate que se están extraviando unos guatemaltecos. Los guatemaltecos entran por la parte, no solo por la parte trasera, sino por la parte del basurero a México, que es Tecunumán, sí, en Guatemala. Y va este reportero de segunda en un periódico de tercera y encuentra en un bar que se llama El Navegante, ¿sí?, por donde pasó Lázaro Cárdenas, y este reportero de segunda le dijo, oiga, pero aquí hay una cosa que son inmigrantes, sí, pero no son mexicanos. Entonces, claro, las cosas de campaña son, tienen prioridad para esta democracia, de la que nos merecemos. En el restaurante había una mujer que se llamaba Daniela, hija de zapatistas, que era enfermera y por hambre emigra a México y era mesera de día y prostituta ocasional de noche. Sabía manejar por igual una ametralladora que una jeringa. Ella lleva a este reportero a la zona de los manglares, ¿sí?, con las linternas, con las lámparas, ¿sí?, se iluminaban los ojos en amarillo de los cocodrilos, la refringencia de la frecuencia de onda, quién sabe cuál sea, pero estaba infestado de cocodrilos el lugar. Y ahí se extraviaban los que no viajaban en el tren de Tapachula hacia allá. Los reportajes caducaron ya, desde luego también caducan y tienen fecha de caducidad. Ahora este lugar es reserva de la biosfera. Siguen migrando gentes por ahí y ahora hay reportajes de reporteros de primera, de periódicos de primera. Es una zona ecológica y los reporteros están muy preocupados por la extinción del halcón caracolero, ¿sí?, pero no
por los muertos que este reportero de Segunda reportó. 2 casos de guatemaltecos emigrantes mutilados por cocodrilos. Y ahora, ayer, en un periódico local, sale un mutilado por cocodrilos. Más negra que esta historia, podemos ligar el humor, desde luego, con esto, ¿sí? Peter Pan y los cocodrilos. ¿Sí? Humor negro. Pero, Monteverde, escríbela. O sea, la novela te permite, escríbela. La novela te permite unos espacios que el periodismo no permite, como por ejemplo volver contemporáneo una historia de hace 20 años. Escríbela, ¿qué importa que te la platicaron? ¿Qué importa de dónde sale la información? El contrapunto ese que has logrado, me quiere quitar el micrófono, el contrapunto que has logrado entre la biosfera, la reserva biosfera y esta historia de migrantes que hoy cobra una actualidad tremenda porque se han multiplicado por 1000, y el reportero de Primera y el diario de Tercera, y el reportero de Segunda en el diario de Tercera, está poca madre, escríbela, eso es la novela, escríbela. Me parece más interesante, ¿sí? Los asesinatos del ejército mexicano, ¿sí? Con un médico de Segunda en un lugar de Quinta, ¿sí? Y aquí sí menciono al médico de Primera, que es Roberto Gómez Alfaro, que salvó a miles, ¿sí? Salvarse oye muy religioso, ¿sí? Los puso en condiciones a estos emigrantes, el médico joven y el cirujano y el médico viejo, en realidad eran cirujanos remendones, ponían a los guatemaltecos heridos, ¿sí? Los remendaban para que pudieran contar sus historias. La voz está en ellos, no en los médicos ni en el reportero de la Segunda. Escríbela, añádele eso. Cuando dice eran cirujanos remendones, estás haciendo literatura, chinga. Es la diferencia entre hacer periodismo obligado por la información y de tirar los colegas que aquí lo practican y la posibilidad de hacer literatura. Monteverde es un genio incomprendido. Necesita que venga yo de vez en cuando a sentarme al lado de él para convencerlo de que escriba el libro. No. Perdón por la intromisión. ¿Tú quieres? Yo solo 2 palabras retomando lo que acaban de decir. En el sentido que la ventaja de la novela negra es que las historias que contábamos antes se contaban en el Alarma, y entonces era lo que veías en el puesto de periódico y siempre era visto con desdén en la literatura. Lo que ha pasado con esta irrupción es que la novela negra que se está escribiendo en México es de muy buena calidad, son escritores que están preocupados por hacer literatura, por contar historias bien, independientemente de la anécdota. Entonces es una conjunción muy interesante donde puedes narrar la realidad, hacer crítica, hacer catarsis, vengarte de los malvados y entonces ahí sí los puedes matar y hacer lo que necesitas, pero además hacerlo bien y hacerlo disfrutable y que la gente se sienta en este encuentro entre lector y escritor a través de una buena historia. Entonces yo creo que todo eso tiene la novela negra y ya esta historia de la discriminación de que los novelistas negros entonces somos como de segunda categoría porque la literatura es la que se encarga de narrar las grandes historias de la humanidad. Yo creo que no es así y me da mucho gusto que cada vez somos más escritores de novela negra y me da mucho gusto además en un asunto de género poder compartir la mesa con ustedes porque los escritores de novela negra tienen fama de ser los chicos malos de la literatura también y entonces que solo es un asunto de hombres donde hablan de cosas rudas. Entonces ya vemos que no es así. Y entonces es un placer poder compartirlo con ustedes. Sabes que yo, claro, un aplauso. Yo quiero acotar ahí una cosa. Bueno, sí, quizá todavía quede algún troglodita que opina que la literatura negra es menor, pero yo no me puedo ir de aquí sin decir que el escritor mexicano vivo más traducido en el mundo es un novelista de novela policíaca. ¿Cuántos idiomas llevas, Paco?
como 17, la última vez que pregunté, 25. 20 países. No nos tiene Jorge Volpi, y no es contra Jorge Volpi, pero el escritor mexicano más conocido en el extranjero es Paco Agenbeck, que escribe novela policíaca. Y Paco también está traducido. No, bueno, menor de 50 años, digamos, ¿no? Y por el otro lado, es que vamos acotando, pero por el otro lado, y es algo que hemos platicado mucho Paco y yo, si fuéramos policías sería mi compañero de patrulla, es que sería mi parejita, pero con sus límites. Es que todos los escritores serios de la literatura nacional en algún momento u otro han intentado hacer una novela policíaca y me parece que invariablemente han fracasado. Yo tengo el ejemplo, a mí me parece que no hay novelista o no hay novela más prodigiosa del fin de siglo mexicano. Y miren, soy lector de robots y de naves espaciales, que Noticias del Imperio. De verdad creo que es prodigiosa. Y yo creo que no hay peor que Linda 67. Y ahí está o sea, creen que es fácil hacer una novela policíaca. Y lo hemos platicado mucho, Paco y yo. No. Yo solo quería acotar eso. Yo escribo de mujeres, mi detective es una mujer. ¿Qué te pasa? Tenemos que hablar. Y Olga también, Olga Landeros de Paco. Olguita. Sí, y la perra brava La de Omar Nieto. Orfeo Omar Nieto Alarcón, también escribe de es mujeres. magnífica. Vamos a pasar a preguntas, porque no creo que nos dé otro round. Mejor un discurso con el público. ¿Sí? Terminas. Lo del México Bronco no es de Octavio Paz, es de Porfirio Díaz y lo retoma después Fidel Velázquez. No hay que despertar al México Bronco. Ese Fidel Velázquez era un loquillo, no cabe duda. Bueno, Bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta? ¿No? Tanta gente y nadie quiere preguntar nada. yo sí quiero preguntar en qué está trabajando cada uno de ustedes. Ok. Muy buena Alex, pregunta. ¿empiezas? Órale. ¿Qué andas? Nos estabas contando de lo Pues estoy con la novela esa del secuestro. Mis personajes principales es Lucio Cienfuegos y Juanito Alimaña, ¿no? Estoy con ellos, ¿no? Les digo, es sobre secuestro, pero bueno, la estoy aterrizando no sé, todavía estoy definiendo si en DF o en Guadalajara, ¿no? Digo, se me presta Guadalajara por los personajes, pero básicamente en eso estoy. Aunque, digo, me han surgido como más ideas, sobre todo por lo que está pasando ahora, ¿no? Como que quiero hacer algo que tenga que ver con específicamente con los militares y con los caciques, ¿no? Digo, sobre todo por lo que he visto ahora en Guerrero, ¿no? En eso ando, hasta ahí voy. ¿Se supone que tenemos que decir qué estamos haciendo? ¿Es eso? Vaya. ¿O no? No le quería quitar la intención a la compañera de rojo que quería preguntar, algo. Buenas tardes. Yo soy Irma, vengo de Ixtapaluca y así como dijo la escritora hace un momento, he participado en la recopilación de firmas para una causa u otra, especialmente el petróleo y el agua, y bueno, y también para el doctor Mireles. Y me encuentro con esta situación que comentaba, ¿no? De que la gente dice, o sea, ya está dado, ya no se puede hacer nada, las cosas siempre son así. Y de repente yo me quedo como sin argumentos, porque además hay personas que son como muy groseras, incluso llegan como a descalificar a López Obrador. Y yo no quiero entrar ya después como en un conflicto más con ellos. No sé la respuesta que podría darles a estas personas y quizá ustedes me puedan ayudar a través de, por ejemplo, este humor negro o la chispa que ustedes tienen. ¿Cómo ustedes podrían responderle a estas personas y tal vez a mí me iluminen un poco? Porque seguimos en esta labor. Entonces, vamos a estar aquí con López Obrador el 26 y pues a mí me gustaría convencer a más gente en esta semana que me queda. Gracias. ¿Cómo aconsejarte, cómo le respondes a alguien que vilipendia a López Obrador? ¿Entendí mal? Pues mira, una de las ligeras broncas en este país es que no hay una cultura política. O sea, en realidad cualquier cosa que digas, pues va a caer más bien en lo que
generaciones y generaciones se han aprendido de lugares comunes, ¿no? También hace poco, mira, todo el tiempo escucho de López Obrador que tiene fábricas, ¿no? Pues que en el día es limosnero y que en la noche es millonario. He escuchado, pero de todo, ¿no? Y que además hace como todos los políticos, o sea, igual roban, ¿no? Que no es cierto que viva en un departamentito ni que tenga un cochecito así, sino que pues debe de tener muchas más cosas, ¿no? Y por desgracia en esas estamos. Mira, también es cuestión de educación, una educación en la... Voy a tratar de organizar mis pensamientos para tratar de responderte. En la Universidad Pedagógica Nacional se utilizan nuevas estrategias de enseñanza para la mejora docente. Una de estas estrategias se llama pedagogía por proyectos, que está íntimamente relacionada con Freinet y con toda la escuela nueva, y que lo que pretende es, primero, formar profesores que sean críticos, reflexivos, cooperativos, democráticos, que vean al alumno como centro de la enseñanza, que repartan, que con ellos repartan el poder, no que les den el poder a los alumnos, que lo repartan y que los alumnos tengan voz y voto. En las experiencias que ha habido, estos niños educados bajo esta estrategia didáctica, cuando pasan a otros profesores que son tradicionalistas, que los traen a coscorrones, que te sientas y te callas, todas estas cosas, pues los maestros se quejan porque los niños todo el tiempo quieren hablar, todo el tiempo quieren participar, todo el tiempo quieren decir algo y quieren utilizar el poder que se les ha dado. Y además de que construyen ellos mismos su propio conocimiento. Vamos, de lo que se trata aquí es de ir formando ciudadanos precisamente que sean capaces de responder, de educarse políticamente a sí mismos, de ser críticos, de no tragarse lo que les diga López Dóriga o Adela Micha, que verdaderamente se vean a sí mismos como actores y ciudadanos capaces también de cambiar las cosas. Solamente en esa medida se irán cambiando las cosas en términos de la educación. Bueno, apenas se están haciendo estos trabajos, llamémoslo así. Por desgracia, ahorita en la educación, desde la casa, nos están enseñando cosas muy contrarias, ¿no? Yo decía hace rato que el neoliberalismo ha tenido un enorme éxito y esto se ha reflejado en lo ideológico. La gente cada día es más individualista, trabajan más para su santo, a ver quién se chinga a quién, ¿no? Aplauden a los ricos y no saben, aunque no sepan por qué diablos se hicieron ricos, siendo que son unos parásitos. En fin, va a tener que pasar mucho tiempo, pero lo que sí te puedo decir, porque lo veo de una manera muy directa, es que ya se está trabajando en las universidades, en muchas escuelas, para formar hombres nuevos. Por lo tanto, también ahora uno empieza a entender por qué se quiso el control político del magisterio y por eso se cambiaron las leyes. En la actualidad, un maestro de grupo es de los más perseguidos. Tienen monitores todo el tiempo, se les está pidiendo cuentas todo el tiempo. Y desde luego, los profesores están regresando, en lugar de formar niños que sean capaces de hacer crítica de lo que leen, de entender lo que leen, están formando chamacos que lo que se trata es que lean rapidito, que hagan cuentas rapidito, entiendan o no entiendan, porque solamente así, supuestamente, y en esta economía, van a tener trabajo. ¿Sabe? Yo, acotando a lo que dice aquí mi compita… Yo quería contestarle a ella directamente. Sí, no, adelante. Yo solo digo, apele a la cábula y a la jiribilla. Vamos a darle chance a otras personas para preguntar, ¿sale?
Buenas tardes. Soy indígena del estado de Oaxaca, hablo Xnanu. A mí me inquieta mucho mi cultura incorporado a una cultura oficial, ¿no? Donde nosotros estamos educándonos de una manera psicológico-emocional, de una manera, más bien, el Estado vive de una manera emocional, económica, partidarios, ¿no? Pero en mi caso mío, pienso un poquito y podría yo ir a dar clase en mi comunidad sin ganar nada, ¿no? De esa manera deberíamos pensar, pero es una forma de pensar nada más, falta llevarlo a la realidad, ¿verdad? Yo quisiera, todos nosotros, los literarios, los poetas, los científicos, los universitarios, regresarnos, hacer conciencia, ¿no? De esa manera yo creo que hacer conciencia es difícil desde el salón de clases, ¿verdad? Difícil porque me doy cuenta, porque en mi comunidad existe la palabra hermandad, hermano, Tinun Hey, el hermano, ¿no? Pero de una manera que vivíamos de una manera correlacionada con la naturaleza, es más fe educada por la propia naturaleza, ¿no? De esa manera, pero cuando incorporo aquí, me he sido formado, como dijeron ustedes, ya no debo decir más, como dijeron ustedes, de una formación egoísta, individualista, ¿no? Y la escalera de mi conocimiento aquí es pasión, compasión, entretenimiento, espectáculo, televisión, ¿no? ¿Cómo hacer a mi familia, a mi cultura, para que retire de ese conocimiento pobremente, ¿no? Gracias. No hay que, contestándole rápido para darle chance a otras personas, creo que no fue pregunta. Mire, mientras haga estos festivales, mientras haya gente leyendo, mientras leamos más de 3 libros que nuestro presidente, va a avanzar. Siguiente pregunta, por favor, porque nos estamos comiendo el tiempo. Maestro Almazán. Yo no creo que, sí hay periodistas que terminan deshumanizando a la persona. Mira, ayer fui con los señores estos que están buscando a los chicos de Ayotzinapa y bueno, había fosas ya abiertas, preparadas para echar ahí cuerpos. Eso ya es horrible, para mí eso ya es horrible. Pero iba conmigo un chico de televisión y él necesitaba huesos, necesitaba eso, ¿no? Y entonces había una fosa que no habían escarbado y el tipo de la televisión agarró la barreta y la pala y empezó a excavar, porque él quería esa imagen. A mí me pareció, la verdad, bastante lamentable de mi compañero, ¿no? Porque dices, güey, la solo fosa vacía ya es horror, cabrón, yo no sé qué estás buscando más allá del horror. Pero yo creo que sí hay otra parte del periodismo donde también ha intentado mostrar al victimario y a la víctima como son, como seres humanos, ¿no? Porque a veces uno cree que el narco es el diablo o es Dios, y no, son seres humanos que se echan pedos, que erutan, que quieren a sus hijos, que sufren, y esos también, también se enamoran los narcos, y también hay que contar eso, ¿no? A pesar de que pueda haber ciertas críticas. Pero yo creo que al final cuando humanizas al personaje, ¿no? Ya sea víctima o victimario, bueno, lo entiendes un poco más. Mira, hace un par de semanas hubo una crítica severa con un amigo, que es un gran amigo mío, que se llama Alejandro Sánchez. Él hizo un texto que se llama así, El chico que toca el piano y mató a su novia. Y la verdad es que sí se le fueron encima porque en efecto cometió un error. Puso la voz del victimario como si fuera voz de él, entonces termina prácticamente justificando, aunque él no lo quisiera, aunque él no lo quiso así, terminó justificando el asesinato de una chica. Eso estuvo muy grave, sí, estuvo mal. Pero yo creo que él tenía todo el derecho de contar la historia del asesino.
Uno como reportero decide el ángulo que va a contar. Si yo quiero ir a contar ahorita en Guerrero solamente Ayotzinapa, está bien, pero si quiero contar otras cosas del follaje, si quiero contar el secuestro, quiero contar las extorsiones, quiero contar los asesinatos extrajudiciales, quiero contar cómo el batallón 27 de Iguala está metido, cómo los caciques, cómo el gobernador, o sea, ese es mi problema, solo que lo tengo que hacer bien, ¿no? Aquí mi amigo cometió ese error y la verdad es que sí, lo pagó caro en las redes sociales, lo lincharon, lo llaman misógino y yo creo que toda su vida va a cargar eso, ¿no? Digo, lamentablemente. Cuando no lo es, ¿no? Digo, lo conozco, somos carnales, casi es mi roomie, lo entiendo y yo sé que ese güey no es misógino, pero hay errores, ¿no? Dentro de pronto del periodismo que cometes y eso te lleva a deshumanizar a ciertos personajes o a hacer apología de ciertos personajes, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, el periodismo… o sea, todos hemos cometido errores en el periodismo, claro, por supuesto, ¿no? O sea, yo hice un libro sobre un caníbal, ¿no? Y yo me clavé básicamente en la historia de ese cuate, dije, güey, ¿cómo pudo hacer algo tan espantoso? Seguramente le pasó algo espantoso en su vida. Y fui a buscar las razones simplemente para entenderlo. Si ese libro hubiera salido ahorita, créeme que me linchan en Twitter porque hubieran dicho, güey, ¿y qué pedo con la víctima? ¿Por qué no hablas del pelón, ¿no? Que fue al que se comió. Pues no, porque yo soy el reportero, yo decidí que iba a contar la historia de Gumaro, no para justificarlo, porque una muerte no se justifica, pero sí un poco para entender cómo esta sociedad hemos creado a ese tipo de personajes, o sea, porque al final nosotros también somos responsables de mucho de lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, un poco como lo dice Eduardo, o sea, y que agrega esto, ¿no? Pero sí tenemos las democracias que nos merecemos, ¿sí? O sea, nos merecemos a estos güeyes, sí nos los merecemos porque no hemos hecho nada. Porque cuando tenemos que salir a las calles, no salimos, ¿no? Cuando tenemos que reclamar con un presidente que llega a través de Monex y a través de las tiendas Soriana, puta güey, y aquí estamos lamentándonos de que ese güey está en Los Pinos, pero no hicimos nada en su momento, ¿no? Dejamos que ocurriera. Entonces, al final, pues sí, o sea, nos merecemos esa democracia, sí, nos merecemos que tengamos a narcopolíticos, que tengamos a unos militares que asesinan migrantes, o sea, nos hemos ido acostumbrando a muchas cosas, nos acostumbramos a que en del tren de los migrantes los bajen y los maten, nos hemos acostumbrado a las fosas clandestinas, nos hemos acostumbrado a las casas de la muerte, a todo eso nos hemos acostumbrado. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Y desde el periodismo, pues te equivocas también, haces cosas en donde también a lo mejor no haces nada, ¿no? Y al contrario, a lo mejor alimentas ciertas cosas, ¿no? Perfecto. Paco. Tenemos una pregunta. Creo que nada más vamos a tener para dos. Una, otra más y cortamos. A ver. Si quieres. Perdonen de nuevo por la segunda intromisión. Les voy a contar una historia sobre géneros mayores y géneros menores. Una vez Carlos Fuentes se tomó unas vacaciones de la literatura, comillas, seria, se cierran las comillas, y escribió La cabeza de la hidra, una novela policíaco de aventuras. Cuando la terminó, un periodista francés le preguntó: maestro, qué interesante el divertimento que usted ha hecho, ¿por qué ha incursionado en literatura menor? Y Fuentes, con una gran honestidad intelectual, le dijo: nunca había escrito una novela tan difícil en mi vida. ¿Por qué? Pues porque mientras que la novela de Fuentes que él intentaba escribía en los últimos años, era una novela de conexión de palabras, de creación de mundos a través de la palabra,
En la novela negra tenía que armar arquitectura, no se podía escapar. Si Pepe sale en la página 3 fumando mota, en la página 5 se explica que se la mandan de no sé dónde, en la 7 tiene que hacer arquitectura dramática. Y entonces Fuentes contestó, no lo vuelvo a hacer. Volvamos al debate sobre los géneros mayores y menores. El gran jefe de la literatura mexicana de los géneros menores se confesaba derrotado ante la arquitectura del supuesto género menor. No hay géneros menores y géneros mayores, compañeros. Hay escritores menores y escritores mayores, y déjense ustedes de historias, ¿no? Muchas gracias. Paco, nada más una cosa. Alguien hablaba de deshumanización. Yo creo que esa es una de las grandes falacias. O sea, los humanos no se deshumanizan, son hijos de puta, que es diferente. Y esto está sustentado por un fisiólogo argentino que vive en México, en el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico. Se llama Marcelino Cereijido y tiene un libro que se llama Así una teoría de los hijos de puta. Hay humanistas, los humanistas que se dedican a las humanidades, con los músicos, como Karl Orff, que compone Carmina Burana y compuso la música infantil. Karl Orff, el compositor de Carmina Burana, su hobby era denunciar ante la Gestapo a niños católicos antinazis, que tenía una organización que se llamaba La Estrella Blanca. El humanista los denunció a todos. Hay humanistas que son hijos de puta. No, lo amo. Ya ciérralo. Sí, ciérralo. No, pues muchas gracias. Al leer novela policíaca, al leer mucho de todo, pero si les gusta la novela policíaca, lea mucha novela policíaca, no se va a arrepentir, de verdad. Y pues, muchas gracias a Alex. Compren los de Taibo, los libros de Paco, ¿no? Hay libros a la venta allá atrás, de bastantes de los que estamos aquí, inclusive hay libros de Eduardo también, creo. Pídanle autógrafos. Háganlo sentir escritor. Pues también me miró muy feo. Están a muy buen precio, hay muy buenos libros, acérquense. Esa es su tarea que les dejo, siempre se les dejo esa tarea. Compren un libro, no el que quieran, y dénselo a alguien más. Para eso son las ferias. Gracias. Sí. Y hay además una buena noticia. Durante años los libros de Julia estuvieron desaparecidos. Bien, reaparecieron. Reaparecieron. Podemos de nuevo comprar su novela, además a 50 pesos, porque salió de una extraña caja perdida en la editorial. ¿A 30? Bueno, mejor a 30. Ustedes vayan y peleen con el vendedor. Pero la buena noticia es que estos crímenes que la industria editorial comete, que de repente descataloga libros con una facilidad endiablada, bueno, acaba de demostrar que tiene su virtud, lo recataloga con una extrañísima habilidad, y entonces podemos volver a leer a Julia. Muchas gracias a todos, y esto... Y sigue Paco Taibo platicando con Cristina Pacheco. No se vayan, va a estar buenísimo.